Bien, muchachos, el tema del día de hoy entonces es la introducción a la filosofía. Vamos a hablar un poquito sobre la filosofía, un tema tan complejo. Tan complejo es que incluso es un poquito difícil conceptualizarla, ¿no? Darle un concepto claro, como cuando hablamos nosotros de historia, cuando hablamos de geografía, cuando hablamos de biología, cuando hablamos de las matemáticas. Nosotros ya tenemos un concepto, ¿no?, sobre ella, pero para poder darle un concepto a la filosofía es un tanto problemático, ya que hay diferentes nociones de filosofía, hay diferentes definiciones o conceptos, pero vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿No? Etimológicamente, al menos, etimológicamente, como ves ahí. La palabra filosofía proviene del término filos, que significa amor, y sofía o sofos, que significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía significa un amor a la sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría. Esa es la traducción etimológica de la palabra sabiduría. Pero muchachos, el filósofo o los filósofos buscan o persiguen el conocimiento, pero ese conocimiento que se sigue o que se busca es un conocimiento desinteresado, es un conocimiento simplemente por la necesidad de saber, de conocer, de trascender, simplemente. Es como, a ver, por ejemplo, pongámonos el caso de una pareja, de un joven o una señorita, ¿no?, que siente atracción por una persona del sexo opuesto, o que está enamorado en el peor de los casos, no en el peor, sino que está enamorado simplemente. ¿No? Sea señorita, está enamorada de un joven, seas joven, estás enamorado de una señorita. ¿No? Cuando pasa eso, pues sientes una atracción, y esa atracción, claro está, es desinteresada, no te atrae esa persona porque, no sé, porque has visto que tiene un bonito carro, o porque tiene un buen trabajo, o porque tiene cosas materiales, porque tiene dinero, ¿no? Es una atracción desinteresada, y cuando uno siente esa atracción, siente ese amor, pues trata de estar pendiente, trata de estar tras de esa persona, trata de estar en contacto con esa persona. Claro, a menos que seas un poco tímido, ¿no? Pero esa atracción o ese amor es desinteresado que uno tiene sobre él. Entonces lo mismo pasa con los filósofos, lo mismo pasa con la filosofía. Justamente la filosofía o los filósofos tienen una búsqueda desinteresada del saber. Tienen una búsqueda desinteresada del saber. Al respecto, muchachos, bueno, ya estamos hablando sobre las definiciones que hay sobre la filosofía. Sobre la filosofía podemos decir, pues, bueno, las diferentes percepciones que hay sobre la filosofía. Por ejemplo, tienes, bueno, antes de hablar o de definir otras percepciones que hay sobre la filosofía, debemos empezar con la noción básica, ¿no? La filosofía como madre de todas las ciencias, ¿no? Es una concepción del mundo que nos permite conocer, nos permite interpretar la realidad, ¿no? La realidad que nos rodea, ¿no? Esta realidad que está alrededor de nosotros, esta realidad que se expresa en la naturaleza, está expresada en la sociedad, ¿no? Y pues, y que constantemente está cambiando, ¿no? Entonces, esa es una primera noción que tenemos sobre la filosofía, ¿no? Y bueno, también la filosofía conocida o considerada como la madre de todas las ciencias, ya que la filosofía constantemente está en la búsqueda del saber, y a partir de ahí, pues, se obtienen diversos conocimientos, ¿no? Algunas otras concepciones, muchachos. Sabemos que conforme pasa o ha pasado el tiempo, ¿no? Según los distintos contextos históricos, la filosofía se ha realizado diversos cuestionamientos, desde cuál es el origen del universo hasta qué es la felicidad.
¿O cuál es la forma más óptima para vivir en sociedad? Según lo anterior, la filosofía es dividida en periodos de tiempo como en subgéneros que comprenden a los especialistas de una manera más específica. Es decir, según ha ido avanzando el tiempo, aparecen diferentes definiciones, diferentes concepciones o diferentes nociones sobre la filosofía. Un segundo, por favor. Listo. ¿No? Y bueno, vamos a ver, bueno, no vamos a hablar detalladamente sobre todo esto, pero vamos a ver, ¿no? Cómo era, o cuál era la noción, la definición o la preconcepción sobre la filosofía. Hablamos, por ejemplo, desde épocas anteriores, ¿no? Desde la Edad Antigua, por ejemplo, tenías a personajes como Aristóteles, ¿no? Él nos habla de las primeras causas. Aristóteles, por ejemplo, para entender a la filosofía, él habla sobre las primeras causas. Profesor, ¿qué es eso? Para poder explicar todas las cosas, para poder entender la existencia de todo lo que nos rodea, él nos habla sobre causas. Por poner ejemplos, ¿no? Para Aristóteles hay 4 causas. Bueno, vamos a hablar a través de ejemplos sobre cada una de ellas. Hablamos sobre pongámonos algunos objetos en medio, ¿no? Una casa, no sé, una piedra, una montaña. Y como bien sabemos, cada uno de estos objetos que he mencionado están compuestos por elementos, ¿no? Están compuestos por materiales, ¿no? Las piedras, las montañas, por ejemplo, están compuestos por minerales. Están compuestos y hechos de minerales. La casa, por ejemplo, está o puede estar hecho de madera, ¿no? Casa de madera, muy común. A eso entonces Aristóteles lo conoce o lo llama como causa material, ¿no? Causa material. Posteriormente, bueno, esto mismo siguiendo con el ejemplo, ¿no? Esto mismo que te he mencionado, esta casa tiene una forma, esta casa tiene una estructura, esta piedra, esta montaña tiene una forma, tiene una estructura, tiene una esencia en sí, ya definida y ya estructurada, ¿no? Ya formada. Entonces, a eso Aristóteles lo llama y lo conoce como una causa formal. Entonces tienes ahí causa material, causa formal. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Con el mismo ejemplo. Estos objetos que he mencionado, segundo, por favor, siempre están ingresando más gente, ya está. Estos objetos que he mencionado fueron hechos o elaborados por algo o por algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una casa lo ha hecho un constructor, las montañas o los objetos que ves en la naturaleza, en este caso las montañas que estoy mencionando, es una formación natural, hecha por el choque de las placas tectónicas, ¿no? La cual da como consecuencia la formación de las montañas. Así que estas montañas o cordilleras aparecen, ¿no? Es decir, todo está hecho por algo. ¿No? El pan que comes todos los días, realizado por un panadero. A eso entonces Aristóteles lo conoce, lo llama como una causa eficiente, ¿no? Y todos los productos que he mencionado, una casa, el pan, las cordilleras, las montañas, las piedras, todos tienen una finalidad, una razón de ser, ¿no? El pan como alimento, por ejemplo, la madera para construir objetos, mesas, sillas, casas, etcétera, ¿no? Las montañas, ¿no? Sirven para dividir los climas, ¿no? Pues tenemos la cordillera de los Andes aquí que cruza el territorio peruano y gracias a ella tenemos la existencia de variedad de climas y microclimas. Entonces todo tiene una razón de ser, todo tiene una finalidad. Entonces a eso Aristóteles lo llama causa final. Entonces, para poder entender a la filosofía, pues, él nos habla sobre las primeras causas, ¿no? Aquello que da origen a todo eso, ¿no? Entonces mencionaba, ¿no? Una causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Él nos habla sobre el estudio de las primeras causas. Bueno, según Aristóteles, o este es un pensamiento sobre la filosofía allá por la Edad Antigua.
Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, eso nos ha ido ingresando, por ejemplo, a la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, recuerdan ustedes por sus clases de historia universal, que seguramente lo han hecho, probablemente el año pasado han hecho temas en la Edad Media, el feudalismo, ¿no? Por ejemplo, en esta época había una institución en la Edad Media que tomó protagonismo en esta época. Esta institución era la iglesia, ¿no? Y la iglesia tenía gran influencia y gran poder en esa época. Bueno, el día de hoy también, ¿verdad? Pero en esta época la religión toma mayor relevancia, ¿no? La religión toma mayor relevancia. Es así, muchachos, que en esta época, bueno, dicen, ¿no? Los filósofos, dicen los filósofos de la época, que es cierto, ¿no? La razón, como decían los filósofos de la antigüedad, la razón prima, la razón existe, la razón está. Es válido ese concepto de la razón, es válido el concepto de Aristóteles, pero la razón debe servir a la fe, ¿no? La razón está subyugada por la fe. No estamos en la Edad Media, ¿no? Época donde predominaba la iglesia, la religión, por lo tanto la fe es lo más importante. La razón está dominada por la fe. Ya tenías a representantes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, quienes nos hablan sobre la fe, ¿no? La preponderancia de la fe sobre la razón. Bueno, pero el tiempo ha ido avanzando, el tiempo va avanzando. Se pensó que este pensamiento iba a durar toda la vida, pero pues el tiempo avanza, las ideas cambian, bueno, aparecen nuevos inventos, aparecen movimientos, revoluciones, máquinas, aparatos científicos, ¿no? Estamos entrando ya a otra época, ¿no? El siglo XVIII, edad moderna, edad contemporánea. Ya esas ideas de que la fe era lo más importante se van desvaneciendo. Ahora no. Esa época es la época de la ilustración, ¿no? Aparece el movimiento ilustrado. En esta época tú recordarás que lo más importante era la razón, ¿no? El hombre se colocaba en el centro del universo, muchachos. Y pues la razón es aquello que guía a la humanidad. La razón es aquello que guía a todo, ¿no? La razón, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, cuestionar, analizar, ¿no? Sistematizar todo. La razón es la guía, ¿no? Y en esta época, por ejemplo, tenías a René Descartes, ¿no? Quien utilizaba siempre la razón, o él nos indica, ¿no? La razón como la primacía de todas las cosas. Y muchachos, profe, no estoy entendiendo. Mire, el día de hoy, por ejemplo, tú tienes tus clases que estamos desarrollando aquí, otros cursos, lenguaje, matemática, biología, física, etcétera, ¿no? Tú utilizas la razón. Por ejemplo, a ti se te da una clase, se te da una teoría, en matemáticas se te ponen ejercicios, se te ponen ejemplos y lo analizan y lo resuelven, ¿no? Si tú estás atento, tú puedes sistematizar y analizas todo lo que se te dice, ¿no? Y habrá momentos dentro de todo lo que se te dice, tú entendiste, ¿no? Porque lo analizaste y que te quedó claro la idea. Te ha quedado claro, el profesor te ha explicado, ¿no? Te han enseñado tus clases, te han explicado, tú has entendido. Lo has entendido porque lo has analizado, ¿no? Has utilizado la razón. Has utilizado la razón, claro que si no lo entiendes, no le prestas atención, ¿no? Y solamente estás en la clase deambulando, solamente con asistencia y cámara. Pero no, si lo entiendes, sí, has utilizado la razón. Entonces, muchachos, ese es un pensamiento cartesiano. Eso es un pensamiento cartesiano y entonces justamente René Descartes nos habla de eso. Entonces, uno tiene la capacidad de razonar, analizar y de ahí es que nace pues la libertad, ¿no? La libertad de opinar, la libertad de razonar, la libertad de decidir lo que uno quiera, ¿no? Según la razón. Entonces, por eso tienes que cuestionar todo. Por eso pon en duda todo, dice Descartes, ¿no? Por eso puedes dudar de todo, menos de que estás pensando, menos de que eres un ser pensante. Por eso dice, pues famosa su frase, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo. Tú seguramente has escuchado esta frase, ¿no? Y esto se manifestaba en esa época, ¿no? Y gracias a eso, con este conocimiento, con esta razón, esto le proporciona
principios a las ciencias. Gracias a que uno razona, cuestiona, entiende, analiza, obtiene conocimientos. Y esos conocimientos son aplicados a las ciencias, ¿no? A las matemáticas, a la física, a la biología, ¿no? A todos los campos, a la medicina, a la botánica, a todos los campos. Entonces, en esta época, pues, el pensamiento, pues, a través del conocimiento, la razón, pues, esto proporciona principio para todas las ciencias. O este es el principio para todas las ciencias, mejor dicho, ¿no? Bueno, también tenías más adelante otros filósofos como Hegel, ¿no? Que nos habla y nos explica que debemos entender el mundo que nos rodea, entender la realidad, entender la totalidad de la realidad. Y solamente así, y solamente con ello, podemos nosotros ser libres, entendiendo la realidad, entendiendo el mundo que nos rodea. Solamente así nosotros podemos tomar decisiones en nuestro medio. Si el día de mañana hay elecciones, podemos, entendiendo todo lo que nos rodea, entendiendo nuestra realidad, entendiendo las propuestas del candidato, nosotros podemos elegir libremente por el candidato que nos convenga, ¿no? Siguiendo con el tiempo, muchachos, ya para el siglo XIX, siglo XX, aparece otra forma de pensar, ¿no? Por eso digo que la filosofía es un tanto problemática, tiene diferentes definiciones. Karl Marx, el pensamiento marxista. Y Marx está muy de acuerdo con lo que dice Hegel, ¿no? Él acerca de el estudio de la realidad. Pero Marx dice que no, pues no solamente es es entender y aceptar la realidad y en base a ella vivirla nada más. No es vivir la realidad, no es vivir por vivir. No, Marx no dice no. Marx dice, estoy de acuerdo con Hegel, lo que él dice, hay que estudiar y conocer la totalidad de la realidad. Pero sin embargo, ese conocimiento y ese estudio se hace para poder transformar la realidad. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad esclavizada, supuestamente estamos libres, pero tenemos problemas, ¿no? Hay diferentes clases sociales, hay delincuencia, los problemas que aquejan a la sociedad y bueno, a todo el medio, ¿no? Que están atentos, ustedes lo conocen. Pero entonces Marx propone pues el estudio de la realidad simplemente para transformar esta realidad. ¿Cómo se hace esa transformación? Revoluciones. Con revoluciones. Y Marx nos invitaba, pues, principalmente a los más oprimidos, al obrero, al proletariado, a la revolución, ¿no? Y eso es lo que nos propone Marx, ¿no? Transformar la realidad. Transformar la realidad. Bueno, y en el mismo campo, ya en el siglo XX, otro pensamiento, ¿no? Otro alemán, así como Karl Marx, Ludwig Wittgenstein, se llama él propone el análisis del lenguaje. Profesor, ¿qué es eso? Es decir, debemos de tener los conceptos claros. Por ejemplo, Ludwig le dice a todos los demás, ¿no? A Platón, quien habla de las primeras causas. Señor, ¿qué son las primeras causas? Para poder entender, nos estamos metiendo en diferentes problemas. Hay que poner en claro los principios. Hay que poner en claro los conceptos. De esa manera podemos solucionar los problemas que nos aquejan, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy nosotros podemos tener una charla de lo que es el amor. Yo le puedo preguntar, Rubí, ¿qué es el amor? Gary, ¿qué es el amor? Antonio, ¿qué es el amor? Cada quien puede tener una idea diferente, ¿no? Pero sin embargo, para Ludwig, para este filósofo, pues tiene que haber conceptos claros. Él nos habla sobre el análisis del lenguaje, ¿no? Ya que opinando de diferentes maneras, pues eso trae diferentes definiciones, diferentes interpretaciones, diferentes ideas. Por lo tanto, así se generan los problemas. Hay que tener una noción clara, una idea clara, ¿no? Aristóteles, ¿qué son las primeras causas? Señor René Descartes, ¿qué es la esencia de lo que usted habla? ¿No? Y a todos, Marx, ¿qué son las revoluciones? ¿Qué es la transformación de la sociedad? ¿No? Hay que poner en claro los conceptos. Entonces, a través del lenguaje y la clarificación de las ideas, nociones y conceptos es que podemos nosotros solucionar los problemas, ¿no? Y alcanzar el conocimiento. Bueno, entonces, estas son de alguna manera las ideas que se ha ido plasmando a través del tiempo. Y te das cuenta de algo, ¿verdad? No existe una concepción definida o ya establecida para la filosofía. Existen nociones, existen ideas, pero un concepto establecido no.
Por eso es que la filosofía es problemática, ¿no? Ves las diferentes ideas, el no estar de acuerdo entre los diferentes filósofos, no, no como en las otras ciencias, ¿no? Los estudios que hace un científico el día de hoy son tomados para más adelante poder reformular o ampliar los estudios. Antes de entrar a las características, a ver, un poquito vamos a hablar, hemos comentado un poquito sobre el proceso histórico de la filosofía a través del tiempo. Comentamos ahora sobre el origen de la filosofía, ¿no? La filosofía debe de saber que surge a fines del siglo VII, ¿no? A fines del siglo VII antes de Cristo, allá en una colonia de Asia Menor, ¿no? ¿Dónde? Mileto, en la localidad de Mileto. Mileto, el día de hoy, donde está Turquía, ¿no? Y tú recuerdas a un hombre que era de Mileto, tú recuerdas a un señor que proviene de Mileto, Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto. Él es considerado como uno de los primeros filósofos y uno de los 7 sabios de la antigüedad. Uno de los 7 sabios, ¿no? Aparte de yo, claro está, ¿no? Tales de Mileto. Primer filósofo considerado. Primer filósofo. Bueno, la filosofía en sí va a tratar de explicar, bueno, en este caso, analizando lo que dice, por ejemplo, eh, Platón y Aristóteles, otros grandes sabios de la antigüedad, 2 de los más grandes sabios de la antigüedad. Eh, él nos dice que el origen de la filosofía, ¿no? La filosofía, el razonar, el pensar, el buscar el conocimiento, está en la admiración, el asombro. El origen de la filosofía para Platón y Aristóteles está en la admiración y el asombro, ¿no? Por ejemplo, hace un momento yo te comentaba sobre Aristóteles y el estudio de las primeras causas, ¿no? Recuerdan ustedes la causa material, causa formal, causa eficiente y causa final, ¿no? Con Aristóteles, ¿no? Y pues justamente busca, todo ello sirve para alcanzar el conocimiento, para lograr la razón, ¿no? Y nosotros podemos entender con ello, pues, el conocimiento, ¿no? Conocer algo, saber de algo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las montañas? Por ejemplo, te ponía hace un momento, eso está dentro de la causa final, ¿no? Las montañas sirven, o las cordilleras sirven como divisoria y la existencia de los diversos climas que existen en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Eso causa admiración, eso causa asombro, y eso te da la oportunidad, la facilidad y la actitud de seguir conociendo, de seguir investigando, ¿no? De esa curiosidad que uno tiene por conocer más, ¿no? A través de la admiración y el asombro, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos nuestro cielo, vemos que gran parte del año el cielo está grisáceo, por eso se le conoce como Lima la gris, de color gris. Si nos vamos a la sierra tenemos cielos totalmente despejados, celestes. ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Cuál es la causa de ello? Cuando conocemos la causa, entonces nos quedamos admirados o asombrados con todo lo que estamos conociendo. Entonces sobre eso nos habla pues Platón y Aristóteles, ¿no? El origen de la filosofía o el filosofar, el conocer, está en la admiración y el asombro, ¿no? En la admiración y el asombro. No es el único que nos habla sobre él. También tienes, por ejemplo, bueno, de los mismos que he hablado, proponiendo el ejemplo de los mismos que he hablado hace un momento, a René Descartes, ¿no? Aquel que proponía la duda metódica, aquel que dice, pienso, luego existo. El origen de la filosofía para René Descartes está en la duda, por ejemplo, está en la duda. El dudar, el cuestionar todo lo que te rodea. Puedes cuestionar todo menos
de la razón. Estás pensando, ¿no? Entonces, para René Descartes, la duda es el origen de la filosofía, ¿no? No lo sé, lo que ves, tienes una pared, es de color blanca, ¿por qué? ¿Por qué la pared es blanca? ¿Por qué es lisa? ¿Por qué tiene estas características? ¿Por qué? ¿No? ¿Será blanca de verdad? ¿Es blanca de verdad? ¿No? ¿O es que de repente tengo algún problema que me señala que las cosas son de este color? Tú sabes que hay personas daltónicas que tienen problemas y que no diferencian colores. Ellos solamente ven dos colores nada más. Entonces, ahí encuentras diferencias, ¿verdad? Tú ves una pared blanca, pero esa persona daltónica ve esa pared de otro color. Entonces, por eso tienes que poner en duda todo, incluso de lo que se te está diciendo acá, ¿no? Para eso tú analizarás todo, ¿no? Analizarás a través de, por ejemplo, de que una pared es blanca, ¿no? A través de un experimento científico, eh, harás un experimento y demostrarás de manera veraz, científica, de manera empírica, de que esa pared es blanca, ¿no? Ya que tiene compuestos químicos, la pintura, tintes, ¿no? Minerales, etcétera, etcétera. Y así lo demuestras, ¿no? Estás demostrando a través de técnicas científicas. Estás afirmando algo. Entonces, para René Descartes, el origen de la filosofía está en la duda. Eh, Hay otros, a ver, uno más. Hay otro filósofo llamado Karl Jasper, quien me habla para él, el origen de la filosofía está en las situaciones, en una situación límite, ¿no? En una situación límite. El día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos aquí. Un ratito, uno más acaba de ingresar. Ya está. Profe, me dio tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, sí, has llegado a tiempo. Ya no, igual te iba a anotar en la asistencia, ya me habías comentado. Vale. Sí, sí, no hay problema, no hay problema, ¿no? Bienvenido, entonces. Espero que esté bien, siga bien, que no le haya causado hasta ahorita ningún Sí, malestar. sigo bien. Trabajo. Ok, Ya ok. subieron un montón, pero sigo bien. Ok, ok. Está bien. Muy bien, continuando entonces, estábamos hablando ahora sobre la filosofía o el origen de la filosofía según Karl Jasper, ¿no? Y te dije que ya hemos hablado del origen de la filosofía según Platón y Aristóteles, el origen de la filosofía según René Descartes, que está en la duda, el origen de la filosofía, ahora según Karl Jasper. El origen de la filosofía está en las situaciones límites, ¿no? En una situación límite que uno pueda vivir. Imagínate que tú el día de mañana te vas a morir, ¿no? Te den esa noticia, estés enfermo, te vas a morir, tienes muy poco tiempo de vida, no mañana o en un futuro, pero cercano. Es ahí cuando te pones a pensar, es ahí cuando te pones a cuestionar todo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Te cuestionas de todo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que morir? ¿No? Cuando estás en una situación límite, cuando estás en una situación difícil, es cuando te pones a pensar, cuando te pones a razonar realmente, ¿no? Y eso nos dice Karl Jasper, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya que estamos, ya que estamos en notas, ¿no? Y ya se acercan tus finales, ¿no? Y bueno, bueno, algunos de ustedes, no todos, no tienen muy buenas notas, ¿no? Y dice, sobre todo si vamos a llegar a la última semana, en la semana número 8, todo el mundo, como es común, quiere presentar sus tareas, ¿no? Apurados, ¿no? ¿Por qué a esta última hora tengo que ponerme a hacer la tarea? ¿Por qué tanta tarea deja el profesor? Porque si no cumples, pues si sales jalado, papá, mamá va a recibir apoderado va a recibir la libreta y va a haber muchos rojos. Y sabes que te va a caer, va a haber un castigo físico, no te van a comprar tus regalos, cualquier cosa, ¿no? Estás en una situación límite y empiezas a cuestionar, ¿por qué? Eh, no lo sé, profesor, una oportunidad, por favor, le voy a enviar mis tareas y tú solito te pones en esta situación límite, ¿no? Lo mismo con los enfermos, lo mismo con los desahuciados, lo mismo con los que tienen problemas, aquellos que tienen deudas, ¿no? Están pensando qué hacer para solucionar sus deudas, qué hacer para solucionar sus problemas. Entonces, eso es lo que nos habla entonces Karl Jasper, en este sentido, sobre el origen de la filosofía.
Ya, muchachos, ahora ya para terminar vamos a hablar sobre las características de la filosofía. La filosofía, como ves ahí, es universal. Es totalizadora o universal. Se hace preguntas sobre la totalidad. En otras palabras, la filosofía o los filósofos siempre dan una idea general, una idea global, una idea total. Por ejemplo, veíamos a Aristóteles, nos habla sobre el origen de todo, las primeras causas, ¿no? Y no sean las primeras causas para la existencia de todo el mundo que te rodea. No habla solamente sobre primeras causas, sobre el origen de algo específico, ¿no? Te habla sobre la totalidad, sobre el todo, ¿no? Ya que el objeto de conocimiento es el todo, no solamente un aspecto de la realidad. No son como la ciencia, ¿no? No es como la historia que simplemente se va y se basa en hechos históricos, en procesos históricos para explicar y entender la realidad presente, ¿no? No es como la biología que solamente se aplica al estudio de los seres vivos, el estudio de la vida, los seres vivos. No es como las matemáticas que se aplica al estudio de los números, ¿no? La filosofía no abarca todo, la totalidad. Por eso decimos que es totalizadora o es universal, ¿no? Lo mismo te hablan los diferentes filósofos que he mencionado y los problemas para poder llegar, por los que pasas para poder llegar al conocimiento, hablan pues de aspectos generales. ¿No? Uy, se me va la hora, mi cuenta me da, ¿no? Es radical y es crítica, dice. Es radical porque se dirige a la raíz de la realidad. Es crítica, se supone o cuestiona supuestos. Aquí, muchachos, a la filosofía le interesa o está interesada o pretende ir más allá, por ejemplo, pretende ir más allá de la información, ¿no? Por ejemplo, no solamente la filosofía acepta lo que se le da, ¿no? Lo que está a simple vista, lo que uno puede ver, lo que uno puede tocar, ¿no? Lo que uno puede sentir, sino que busca información más allá, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dan alguna información, qué sé yo, tú te estás moviendo. Para ti eso es algo normal porque tú te mueves, tus sentidos, tu cuerpo, tú mueves de aquí para allá, caminas, te desplazas, corres, pero la filosofía busca ir más allá. ¿Cuál es el mecanismo que impulsa el movimiento de tu cuerpo, ¿no? De los brazos, piernas, y ahí se explica, hay una explicación racional para todo ello, ¿no? Ya que tu cuerpo es un sistema y ese sistema está totalmente interconectado entre sí y eso da origen a través de un estímulo que es el cerebro, que comunica a todo el cuerpo los movimientos que uno requiere hacer, correr, moverse, saltar, escribir, estar sentado, escuchar, etcétera. Entonces, la filosofía también busca ir más allá de lo ya establecido. Busca ir más allá, no solamente basándose en lo que uno puede ver, sentir, ¿no? Escuchar, ¿no? A eso le llamamos metafísica. Meta es más allá de lo físico, ¿no? Más allá de lo físico. También la filosofía está interesada por el ser, la esencia, el fundamento, las primeras causas, como decía Aristóteles, ¿no? El origen de todo, ¿no? El origen de todo. Aquello que da origen a las cosas, aquello que mueve al mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, más características. La filosofía es racional, ya que se usan conceptos, juicios, como ves ahí, argumentos para fundamentar alguna teoría sobre la realidad. La filosofía es problemática, ¿no? Ya que esta puede ser replanteada una y mil veces, ¿no? Ya que, bueno, hemos visto, ¿no? Mientras te explicaba,
recuerdan que mientras te explicaba había muchos filósofos que sustentaban sus teorías, sustentaban sus ideas, ¿no? Por ejemplo, el primer filósofo, Tales de Mileto, él proponía que todo el mundo, todo lo que compone al mundo está compuesto de agua, ¿no? Este señor era un viajero y pues constantemente cuando iba por la playa, bueno, tú vas a la playa, él cogía agua de la playa, ¿no? Y veía que más adentro de la tierra hay humedad, ¿no? Entonces él analiza, piensa, ¿no? Entonces, debido a esa humedad, puede encontrar también agua allá abajo. Por lo tanto, todo está compuesto de agua. Todo, todo, todo. El origen de las cosas está en el agua. El origen de las cosas está en el agua, ¿no? Eh, Eso nos propone el primer filósofo Tales de Mileto. El origen es el agua. Sin embargo, aparece otro señor, ¿no? Otro filósofo, Anaxímenes. Él dice que no, no, Tales. Es cierto que el agua es un elemento indispensable para el mundo, ¿no? Pero el origen no está en el agua, sino el origen está en el aire. El aire está en todo. El aire está en el medio, el aire está en el aire está en la tierra, incluso el aire está en el agua, ¿no? Incluso el aire está en el agua. Entonces, para Anaxímenes, el origen de todo está en el agua. Entonces te das cuenta cómo a través de este ejemplo, estos dos grandes filósofos tienen ideas contrapuestas. Por esa razón es que la filosofía es problemática, ¿no? Y constantemente también esta es crítica, ¿no? Constantemente, bueno, aquí está que veía que era racional, ¿no? Racional, crítica. La filosofía cuestiona todo aquello que pueda ser verdad, ¿no? Todo aquello que se considera como una aparente, como una supuesta verdad, ¿no? Recuerdan a Descartes, ¿no? Él decía, duda de todo, ¿no? La duda metódica proponía él. Dudas constantemente, duda de todo, cuestiona todo, no aceptes todo lo que te digan hasta que tú mismo razones, analices y lo compruebes por ti mismo. Yo te ponía ejemplos acerca de cómo uno acepta cuando estás en clases, por ejemplo, te decía yo que uno puede escuchar las clases y tú analizas, tú sistematizas, tú pones a juicio crítico todo lo que se te dice. Y si tú lo entiendes, es porque lo has analizado. Tú has entendido la idea, sea matemática, sea física, sea química, sea comunicación, sea ciencias sociales. Si tú has entendido es porque has analizado la información y tú aceptas lo que has entendido, ¿no? Entonces, he ahí pues esta característica. Uy, a ver, me alcanza el tiempo. Disciplinas filosóficas. Acá hablamos, por ejemplo, de lo que es la ontología, ¿no? Ontología, que significa simplemente teoría del ser. Estudia, estudia los primeros principios, estudia las causas de todo lo existente, ¿no? Estudia la causa primera de todo, ¿no? Tienes Aristóteles, por ejemplo. Tienes la gnoseología, ¿no? O también conocida como teoría del conocimiento. Esta estudia el conocimiento, ¿no? Estudia la esencia del conocimiento, ¿no? El origen del conocimiento. Tienes la epistemología, la teoría de la ciencia. Ella nos trata sobre el fundamento y naturaleza de la ciencia, ¿no? Es decir, busca de manera lógica el entendimiento de las teorías científicas. Busca de manera lógica clasificar y estructurar a la ciencia. La axiología es la teoría del valor, ¿no? Trata, ¿no?, de valorar los principios, la naturaleza de la valoración, sus principios y sus formas, ¿no? La estética, la teoría de lo bello, ¿no? Es el fundamento de la belleza. La ética, la teoría de la moral, trata sobre la fundamentación de las normas morales, y la antropología filosófica, ¿no? Problematiza sobre la esencia y el sentido de la existencia del hombre, del ser humano, ¿no? Todo aquello que nos distingue a nosotros
de los otros seres del universo. Bien, muchachos, bueno, no sé si nos hemos entendido el día de hoy. Espero que sí. Bueno, a mí no me lo preguntan, pero a los demás sí. Claro, claro, si hay preguntas, háganlo, mi hermano. No, sí entendí, sí entendí. Ok, ok. Por lo menos lo que escuché sí entendí. Ok. Hace no sé cuánto tiempo, hace algunos años que ya no enseño filosofía, pero vamos a ver, estamos retomando el curso. A ver, cámaras encendidas, por favor, muchachos. La fotoasistencia viene. Todos cámaras encendidas, sí. Solo Diego Arias, prende su cámara, por favor. Diego, prende. No está, creo. Bueno, tomamos la foto así. Listo. Listo, muchachos. Ahora sí, vámonos a la ficha. Ficha sumamente sencilla, introducción a la filosofía. A ver, ahí comparto la ficha. Listo, ahí está todo lo que hemos, bueno, ahí debe estar apareciéndote la ficha o por aparecer. Está lo que hemos, Sí, ahí está todos los, bueno, todo lo de la filosofía. claro, la etimología, la filosofía, ¿no? Su origen. Bueno, acá solamente te habla de Platón y Aristóteles. Acá habla un poquito más sus características de la filosofía y por último la disciplina. Bien, muchachos, a ver. Primera pregunta. ¿Qué disciplina filosófica estudia el fundamento del valor? La ética, La cual la ética, sí. fundamento del valor, ¿no? Aquí está, mira el valor. Teoría del valor. Ella es la Axiología. axiología, ¿no? 1C. 1C. 2. Según Platón y Aristóteles, el origen de la filosofía está en La inteligencia, inteligencia, ¿no? los dioses. No, no, claro que no. Si vemos acá, acá nos habla, ¿no? Según Platón y Ah, Aristóteles, el origen de la filosofía. en la admiración y el asombro ante el devenir de la... Admiración y asombro, ¿no? Ante lo Ah, nuevo, bueno, entonces la E, que es la más cercana. claro, ¿no? El asombro. Ante lo nuevo uno queda asombrado, ¿no? Y siempre quiere conocer más. 3. Disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser. Epistemología, El ser, ¿no? Epistemología. Aquí, mira, ontología. Etimológicamente significa teoría del ser. vale, entonces Ontología, ¿no? 3, la ontología. E, 4. La filosofía va a los primeros principios, al fundamento. De ahí que sea radical, radical, ¿no? Porque va al fundamento, va a la raíz. Excelente. 5. ¿Qué disciplina filosófica estudia la estructura lógica de las teorías científicas? biología, no, espera, eso no. Biología de animales. Aquí está, ¿no? Acción, ontol, Es- epistemología, Estudia la estructura lógica de las teorías científicas. Eso es epistemología, epistemología, claro está. 5D, epistemología. 6. La filosofía surgió en... Roma, No, Atenas, tampoco, ¿no? Regresamos acá simplemente. La filosofía surgió en una colonia de Asia Menor. mire, es la B, es la más cercana. Bueno, es igual. Claro. 7. No es una característica de la filosofía. Dogmática, Dogmática, claro. porque dogmática no me suena, las otras sí me suenan.
Dogmática no, que ya sigue un orden, sigue un dogma, sigue ideas. No, la filosofía no sigue, ¿no? Ya que se contradice constantemente los filósofos. 8. Considerado el primer filósofo y uno de los 7 sabios. Platón, Primer filósofo, no, no es Platón. Pitágoras, Es Tales de Mileto, ¿no? 8 de Tales de Mileto, aquel que señala que el principio de las cosas es el agua. 9. ¿En qué siglo surgió la filosofía? la C, siglo 7. Siglo 7 antes de Cristo. Excelente. Y número 10. La filosofía desea conocer todo cuando existe. De allí que sea Crítica, totalizadora. Ah, vale. Entonces, Ok, muchachos, profe. ahí tenemos la solución de todas ellas. Y bueno, la evaluación, como ustedes saben, queda por ustedes. ¿Qué significa la filosofía? Tiene características de la filosofía, solo su característica, no su concepto. ¿En qué colonia surgió la filosofía? Ya lo has visto líneas arriba. ¿Qué disciplina estudia el fundamento de la moral, ¿no? Y la ética. La tarea, simplemente una lectura y, bueno, mapa conceptual sobre el tema. Más fácil no puede estar. Bien, muchachos, entonces, si no hay alguna consulta, por favor, envíen sus actividades tempranas. Cuando, profe, la extensión, el mapa, en vez de conceptual, puede ser cualquier tipo de mapa. Sí, cualquier tipo de mapa. Eso queda ya para ustedes, a libertad para ustedes. Ya, ok, profe, gracias. Ok, listo, muchachos. Nos quedamos ahí, entonces, si hay algún inconveniente, me lo haces saber. ¿Sí? Muy bien, muchachos, cuídense, por favor, que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos reencontrando la siguiente semana. Hasta luego, muchachos. Un gusto como siempre.